En este nuevo vídeo de la Escuela Hispalense vamos a intentar explicar la diferencia entre los diferentes tipos de oraciones condicionales. Las oraciones condicionales se pueden identificar porque son las que típicamente empiezan por if, pero tienen dos partes. Dependiendo de estas partes nos encontraremos el tipo 0, que está formado por if más simple present y otra vez simple present, para hablar de cosas que son habituales, que son normales que ocurran siempre que se da esa condición. If you heat water at 100 degrees, it boils. Si calientas agua a 100 grados, hierve. O you can sleep if you are tired. Puedes dormir si estás cansado. Hay una variante que es con imperativo. El imperativo sabéis que en inglés se forma con la base, la forma básica del verbo, el infinitivo sin to, y no lleva sujeto, es lo que más claramente caracteriza al imperativo. Se dirige siempre a la segunda persona y se utiliza para órdenes, instrucciones, permisos. If you want to pass the exam, study more. Si quieres aprobar el examen, estudia más. Get off the bus at the third stop if you want to go to the museum. Bájate del autobús en la tercera parada si quieres ir al museo. Cuando se habla de situaciones habituales, when puede sustituir a if. When significa cuando, entonces el valor no cambia mucho. When you heat water at 100 degrees, it boils. Cuando calientas agua a 100 grados, o si calientas agua a 100 grados, esta hierve. El tipo 1 es una de las variantes más comunes porque se utiliza cuando queremos decir algo que puede pasar en el futuro. Es algo posible, real, por eso aparece normalmente con el if más simple present y en la otra oración el futuro con will. Por ejemplo, if it rains, we won't go for a walk. Si llueve, no iremos a dar un paseo. O they will pass the exam if they study. Aprobarán el examen si estudian. Son cosas que pueden pasar y como en ese tipo de ejemplos también podemos encontrar amenazas o promesas. If you do that again, I will tell the police. Si haces eso otra vez, se lo diré a la policía. O I will invite you to my party if you lend me your car. Te invitaré a mi fiesta si tú me prestas tu coche. La posición de la oración del if y de la otra, de la principal, pueden intercambiarse. No tiene por qué aparecer siempre el if al principio de la oración, como veis en estos ejemplos. En lugar del will puede aparecer otro modal. May, must, can. Sobre todo esos modales que tienen valor aproximadamente de presente. If I invite her, she can come with us. Si la invito, ella puede venir con nosotros. Ella vendrá con nosotros. If se puede sustituir por unless si tiene un valor negativo. Si veis el primer ejemplo de arriba, el verbo estaba en futuro negativo, won't, y podemos utilizar unless, pero entonces el verbo pasa a ser afirmativo. We will go for a walk unless it rains. Iremos a dar un paseo a menos que llueva, si no llueve. Además del futuro con will, también podría aparecer el futuro con going to. El tipo 2 está formado por la estructura if más past simple y luego conditional simple, la forma que necesita el auxiliar would. Y como hemos dicho antes, también pueden ir en la posición contraria. Pero eso sí, el if nunca va con will ni con would directamente. Irían will o would en la otra parte de la oración. Se utiliza también para acciones que dependen de una condición poco probable o imposible. O sea que este no lo utilizamos como el tipo 1 para algo que pensamos que puede pasar, sino para algo que realmente pensamos que no va a pasar o que es muy difícil que pase.
pero nunca en el pasado, siempre refiriéndonos a ahora o al futuro. Por ejemplo, if I were you, I wouldn't buy that car. Si yo fuera tú, no compraría ese coche. O we would learn German if we had to work in Germany. Aprenderíamos alemán si tuviéramos que trabajar en Alemania. En el primer ejemplo, yo no soy tú, es imposible. En el segundo, hablamos de una situación que podría pasar, pero que por el momento no es lo que esperamos. En lugar del would puede aparecer otro modal de valor condicional, como should o could, o sea, debería o podría. Por ejemplo, you could feel better if you smoked less. Podrías sentirte mejor si fumaras menos, ¿no? Te sentirías mejor si fumaras menos. En las condicionales, el verbo to be en pasado suele aparecer con la forma were, o sea que no suele aparecer la forma was, de las dos que sabéis que existen, suele aparecer esta. Por eso podéis encontrar en muchos casos oraciones como if I were rich, I would travel around the world. Si yo fuera rico, viajaría por todo el mundo. El tipo 3 es parecido al tipo 2, pero se refiere al pasado. Entonces tiene una estructura muy característica, que es el if aparece con el past perfect, o sea, la forma had más participio, y en la otra parte el conditional perfect, o sea, would have más participio. Recordamos que el participio es con ed si es regular o la famosa tercera columna si es irregular. Esta estructura se utiliza para situaciones que ya no se pueden cambiar porque han ocurrido en el pasado. Entonces tendríamos que volver atrás en el tiempo para poder cambiarlo, pero ya han ocurrido. Solo hablamos, nos arrepentimos, hablamos de qué podría haber pasado en otro caso. Por ejemplo, if you had studied more, you would have passed the exam. Si hubieras estudiado más, habrías aprobado el examen, pero no has estudiado y por lo tanto has suspendido. Would you have done that if you had known the consequences? ¿Habrías hecho eso si hubieras sabido las consecuencias? Estamos especulando con una probabilidad en el pasado. Hay un tipo que podemos llamar tipo mixto, que se trata de la condición en el pasado, pero con efecto, consecuencia en el presente. Entonces es una combinación del tipo 3 y 2. Es if más past perfect y luego conditional simple, el would con el infinitivo sin to. Porque, ya decimos, la condición se habría dado en el pasado, pero el efecto tiene lugar ahora. If you had won the lottery, you would be rich now. Si hubieras ganado la lotería en el pasado, ahora serías rica. O she would be a doctor if she had finished medicine. Ella sería médica si hubiera terminado medicina. Pero tendría que haber estudiado en el pasado, haber terminado la carrera y ahora sería doctora. Finalmente os voy a dar una serie de tips, o sea, consejos, trucos relacionados con las oraciones condicionales. En principio, si la oración con if va al principio, las dos partes van separadas con coma. If you are tired, coma, go to bed. Pero si va en la segunda parte el if, entonces no usamos la coma para separar las dos partes. I would go to Paris if I had enough money. Otros nexos condicionales, aparte del if o del unless, que también hemos visto, del when, son as long as o provided that. Estos dos son similares, pero provided that es más formal. Podríamos darle el valor de siempre que, mientras, con tal de que, o sea que sería una condición mínima, ¿no? Es más enfático, es parecido al if, pero más fuerte para indicar que esa condición es obligatoria. You can stay here as long as, o provided that, you keep quiet. O
sea, puedes quedarte aquí siempre que, con tal de que te quedes calladito. Even if es otra opción, tiene el valor de aunque o incluso si. Even if it doesn't rain, I will stay at home tomorrow. O sea que aunque no llueva, me quedaré en casa mañana. Me voy a quedar de todas formas, llueva o no llueva. Ese es el valor del even if. También podéis encontrar oraciones en que incluso aparece solo una de las dos partes de la condicional y que van introducidas por el wish, que es el verbo desear, pero que aquí este wish o I wish y también la posibilidad de if only tienen más bien el sentido, lo podemos traducir más claramente como ojalá. I wish o if only I were taller. Ojalá fuera más alta. Bueno, espero que hayan quedado más o menos claras los diferentes tipos de oraciones condicionales y recordaros que en realidad no son muy diferentes de lo que tenemos en español, así que no deberían ser complicadas y recordad siempre mantener o mirar qué tipo de oración es, de qué estamos hablando y entonces os puede ayudar a encontrar la gramática adecuada o al contrario, ver qué tiempos aparecen y entonces podemos traducirla correctamente o saber el valor que tiene en lo que quieren comunicar. Bueno, un saludo y hasta la próxima.